listado que vamos a presentar a continuación podemos utilizar varias herramientas. Fue ex intendente de Rosario, la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. Es actual senador del departamento de Rosario, precisamente. Es también uno de los referentes del socialismo en la provincia. Es, ¿por qué no?, en el caso de que no sea reformada la Constitución, uno de los que quieren proponer para precandidatear a gobernador. Alguna vez se escuchó su nombre, estamos hablando de Miguel Lichi, a quien le damos la bienvenida, de recorrida por la ciudad y por la región. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí. ¿Más tranquilo el Senado que la Intendencia, sobre todo la Intendencia de una ciudad de 1 millón de habitantes? Sí, sin duda que la tarea legislativa tiene menos exigencias, o por lo menos menos responsabilidades directas, aunque es una tarea también importante, a la cual yo le estoy dedicando mucho tiempo y que me permite además conocer y estar en contacto con las realidades del interior de la provincia de Santa Fe, de la Santa Fe más profunda, del norte, del centro, de este sur productivo, y tomar un contacto directo con referentes territoriales, locales, con sectores productivos, con instituciones. Así que otra cara de la responsabilidad política, otra faceta importante también en la provincia, y bueno, por otro lado, colaborando también muy de cerca con la tarea del equipo de gobierno que dirige el doctor Bonfatti. El hecho de haber sido intendente de Rosario, por la magnitud de la ciudad, y de haber tenido que ser el ejecutivo de las necesidades de la ciudad, ¿le da esa la alternativa de entender quizás más cuando sale a los pueblos las necesidades que le pidan ahora que tiene que legislar, Miguel? Sí, obviamente que es una experiencia, un capital de aprendizaje y de vinculaciones políticas que uno va construyendo en la tarea de gestión al frente de una municipalidad tan importante como Rosario, que sirven a la hora de pensar la tarea legislativa, de priorizar los temas, de analizar las distintas iniciativas incluso de otros legisladores. Creo que es una tarea de la legislativa que se complementa en todo caso con la experiencia que uno puede haber acumulado en la gestión pública, ¿no? Que para mí eso fueron realmente muchos años, porque tuve 8 como intendente, pero tuve 15 antes como colaborador directo de los intendentes anteriores, así que de Hermes particularmente. Así que bueno, una experiencia importante que la ponemos al servicio, obviamente, de seguir construyendo un proyecto político en el que estamos muy comprometidos desde siempre, que es la construcción de un gran partido socialista en toda la Argentina, que pueda ser alternativa también para pensar en un país distinto, y también seguir consolidando aquí en la provincia de Santa Fe esta maravillosa herramienta política que es el Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Sí, a nivel provincial, en estos casi 20 años que lleva el Frente, está siendo puesto como ejemplo a nivel nacional. ¿Por qué cuesta a nivel nacional llegar al consenso que se está teniendo, más allá de las diferencias internas que pueden tenerse aquí en la provincia, Miguel? Sí, evidentemente que cuesta, pero el modelo santafesino creo que es un muy buen modelo. Yo estoy seguro que es el modelo de coalición de frente político más exitoso de la Argentina, por lo menos de los últimos 50 años. Ningún otro ha logrado esa permanencia en el tiempo, esa continuidad, no solamente en el terreno electoral, sino sobre todo en el terreno de la gestión, que es el más difícil, ¿no? Y me parece que el gran desafío y la gran posibilidad para la Argentina de encontrar una alternancia frente al peronismo a nivel nacional pasa justamente por esta apuesta que está encabezando Hermes Wiener a nivel nacional, que es la de construir también allí un frente progresista, en este caso el Frente Amplio Progresista, que pueda, bueno, replicar de alguna forma esta experiencia de Santa Fe, ¿no? ¿Falta que los radicales a nivel nacional entiendan el mensaje que alguna vez surgió en la provincia? Yo creo que sí, creo que es una tarea de diálogo. El radicalismo a nivel nacional es un partido con mucha diversidad de posiciones, de referentes, pero en la medida que vaya, digamos, adquiriendo mayor peso interno el sector más progresista del radicalismo, es probable que tal vez en algunas provincias ahora y en el 2015 a nivel nacional podamos pensar en una estrategia parecida a la de Santa Fe. Por lo menos esa es nuestra expectativa, porque sería la manera realmente de poder ofrecer una propuesta creíble y con chances reales
de llegar al gobierno del país en el 2015. ¿Y cómo evalúa la convivencia al interior de Santa Fe? Porque digo, como en todo matrimonio, en este caso con varios integrantes, siempre hay alguna disputa, siempre hay alguna discusión. Sí, lógico, porque venimos de experiencias o de historias políticas tal vez distintas, pero con coincidencias programáticas. Creo que lo importante del Frente Progresista en Santa Fe es que ha privilegiado justamente las coincidencias programáticas, los objetivos comunes, algunos valores y principios de la construcción política que todos los partidos que integramos el Frente mantenemos y respetamos. Y dentro de ese marco obviamente que hay diferencias, pero esas diferencias no nos han impedido llegar siempre a consensos, acuerdos en el terreno electoral, como decíamos, con resultados realmente muy importantes, pero sobre todo en el terreno de la gestión, que a veces es el más difícil, porque es ejercitar el poder prácticamente, generar políticas, y bueno, allí tanto el gobierno de Wiener como el gobierno de Bonfatti están mostrando que es perfectamente posible funcionar articuladamente con ministros que son radicales, con ministros que son socialistas, con otros que son independientes, que se han ido sumando de otros partidos. Y bueno, me parece que esto es una buena experiencia para pensar la Argentina también, ¿no? Siendo gen de extracción radical, coincide el mensaje permanentemente con lo que dice el gobernador, lo que habla de esa unidad. El hecho de que el presidente nacional del radicalismo sea santafesino, ya sea intendente de Santa Fe, y el titular del Frente Amplio sea Wiener, que se conocen ya más allá de la diferencia política, ¿puede ayudar a que a nivel nacional haya una concreción verdadera de afianzar ese frente? Sí, probablemente eso pueda colaborar. La excelente relación que tenemos con Ricardo Alfonsín, que de alguna manera es la expresión más progresista de la dirigencia hoy radical a nivel nacional, seguramente también va a contribuir. La buena relación que hay con muchos otros dirigentes intermedios del radicalismo en Buenos Aires, aquí en Santa Fe mismo, creo que hacen a la posibilidad concreta de que se pueda avanzar nacionalmente. Y por otro lado, me parece que el escenario político argentino se va haciendo cada vez más claro. Hay una opción posible que es la continuidad del kirchnerismo. Creo que evidentemente hay una intencionalidad muy fuerte de la presidenta de la Nación para promover la reelección y promover una reforma de la Constitución, y esto va a estar determinado fundamentalmente por el resultado que se obtenga en las elecciones legislativas este año. Pero como modelo alternativo, como opción realmente distinta y progresista y democrática a esa propuesta del oficialismo a nivel nacional, me parece que con claridad se va configurando alrededor de la alternativa que ofrece el Frente Amplio Progresista. Y en esa circunstancia hay que buscar también las razones por las cuales el gobierno nacional ha desatado esta campaña de hostigamiento, de descalificación hacia el gobierno santafesino. ¿Qué panorama traza de estos 14, 15 meses de Bonfatti como gobernador? Yo creo que han sido un tiempo, sobre todo el año pasado, el año 2012, un tiempo de transición complejo desde el punto de vista económico, financiero para la administración pública, tanto para la administración provincial como para las administraciones locales, para los municipios y comunas. Fue un año complicado, con pocos recursos, donde hubo que afrontar negociaciones salariales importantes que implicaron impactos sobre los presupuestos muy importantes. Pero me parece que hubo una continuidad de proyectos, de iniciativas, de un plan de gobierno que se había iniciado con el gobierno de Hermes, y que este año me parece que tiene que adquirir mayor volumen, mayor profundidad, y esa es la decisión del gobernador, y esperamos todos que esto se vaya concretando. Si bien llevó discusiones y principalmente no hubo acuerdo rápido en el Senado, después sí lo hubo en diputados, el tema del aumento de impuestos, el impuestazo, como se le dio en llamar, habló de una convivencia política adulta entre el justicialismo y el oficialismo. Pero la última renuncia de la diputada María Eugenia Bielsa ha tildado como acuerdos espurios entre el socialismo y el rosismo algunos acuerdos, y entre ellos mencionó el aumento de impuestos. ¿Cuál es la lectura que hace, Miguel? Sí, hay que decir que en realidad más que impuestazo fue una muy módica actualización de algunos impuestos que
que surgió después de un debate intenso y de un consenso muy amplio con distintos sectores políticos de las dos cámaras. Particularmente en la Cámara que yo integro, fue aprobado por unanimidad, por los 11 senadores del Partido Justicialista, que ustedes saben que representan o se referencian con distintos dirigentes, con distintos sectores internos del peronismo, y también obviamente por los senadores del Frente. Y también en diputados tuvo un amplio apoyo, no fue unánime, pero fue mayoritario. Con lo cual, evidentemente que los consensos son no solamente con un sector kirchnerista, sino con todo el abanico político de las dos cámaras, y esto tiene que ver con la lógica de los cuerpos democráticos. Si no están para lograr acuerdos y consensos, ¿para qué están los cuerpos legislativos? Y por otra parte, para una fuerza política como la nuestra, que está en absoluta inferioridad numérica en ambas cámaras, sería imposible sacar ningún proyecto si no fuera con esto, con diálogo, con acuerdos arriba de la mesa, acuerdos que tienen que ver con modificar puntos, con bajar porcentajes, con lograr introducir opiniones para lograr un proyecto común, y esto es lo que ha ocurrido. Usted que ha estado en el Ejecutivo en su momento y que vive hoy también desde otro lado las cuestiones, y en función de la puja salarial que hay ahora en este comienzo de año con los maestros, con los estatales, ¿para el Ejecutivo el punto siempre clave termina siendo la generación de recursos? Sí, sobre todo en la realidad argentina, donde el 75% de los recursos se los lleva el gobierno nacional por una vía o por otra, con lo cual los presupuestos provinciales, y ni hablar de los presupuestos locales, están siempre ajustados, pagan sueldos y después le queda un margen mínimo para algún gasto extra de funcionamiento, para alguna obra pequeña. Ningún municipio hoy de la Argentina está en condiciones por sí mismo, ni siquiera uno grande como Rosario, de encarar obras de cierta magnitud, de encarar proyectos de cierta envergadura, y ni tampoco las provincias. Esta es la realidad. Por eso todos dependen del dedo del ministro debido para tener una obra, o de la presidenta de la Nación para tener recursos adicionales. Fíjese lo que le pasa al gobernador Scioli, que es el gobernador de la provincia más rica y más importante de la Argentina, y sin embargo depende mes a mes de los desembolsos que le hace el gobierno nacional para pagar los sueldos. Afortunadamente no es el caso nuestro, que hemos podido garantizar con recursos propios el funcionamiento del aparato del Estado, pero claro, para encarar otro tipo de proyectos se necesitan recursos que hoy ni la provincia ni los municipios tenemos. ¿Cómo evalúa la decisión del gobierno nacional de saltar la provincia y enviar recursos a determinados municipios ligados directamente con el gobierno nacional y discriminar, si se quiere, a los otros? Mire, yo tengo muchos años en la gestión pública, en la gestión municipal, nunca vi una cosa así, con tanto desparpajo, con tanta desprecio por las instituciones, asignar recursos de manera directa, de manera arbitraria, discrecional, desde el gobierno nacional a los intendentes y presidentes de comuna que son del mismo partido y que además, antes de entregarle los recursos, los comprometen a apoyar la reelección de la presidenta, es algo que nunca vimos en la Argentina. Tiene una gran gravedad desde el punto de vista institucional. Yo espero que los ciudadanos, los santafesinos particularmente, lo perciban esto, lo entiendan y también lo interpreten a la hora de las elecciones próximas, donde vamos a elegir diputados nacionales, porque se está castigando a cientos de miles o millones de santafesinos que viven en localidades que no administra el justicialismo, que no administra el Frente para la Victoria, son santafesinos. Por ejemplo, los que viven aquí en Las Rosas, los que viven en Rosario, los que viven en Santa Fe. El 70% de los santafesinos hoy viven en localidades que son administradas por gobiernos del Frente Progresista. Y ese 70% de santafesinos no van a recibir obras del gobierno nacional. Una gran injusticia, sin duda. Ingeniero, le proponemos una pequeña pausa y seguimos charlando sobre temas de política y todo lo que hace su función. ¿Puede ser? Sí, cómo no, gracias. Tras la pausa seguimos charlando con el ingeniero Miguel Licht. Segunda parte de la charla con el ingeniero Miguel Licht, senador por el departamento Rosario, que está de gira por nuestra región. ¿Se enmarca en la campaña 2015 o no tiene nada que ver esto, Miguel? No,
Todavía falta mucho. Falta muchísimo, claro. No, la verdad es que yo comparto mi tarea de legislador con también la responsabilidad de ser secretario general del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando desde el año pasado con mucha intensidad en el desarrollo territorial de nuestro partido. Usted sabe que nosotros tuvimos un origen en la ciudad de Rosario muy fuerte, con mucha inserción, y que después, a lo largo de varios años, se fue extendiendo al resto de la provincia. Pero bueno, nuestra aspiración es tener presencia, así como la tenemos importante aquí en la ciudad de Las Rosas, tenerla en todas las ciudades de la provincia, en todas las comunas. Así que estamos empeñados en esa tarea y recorriendo un poco las localidades, los departamentos, para promover el desarrollo partidario. Ese es un poco el objetivo, y también, por supuesto, tomar contacto con instituciones, con empresas, con dirigentes del Frente Progresista locales. De aquellos movimientos universitarios cuando nace el socialismo a este socialismo actual, ¿pensaron en algún momento que iban a tener este desarrollo en tan corto plazo? Porque en política hay tiempos y tiempos, sí, claro. Pero que tuviera este desarrollo y llegaran a gobernar ciudades y una provincia. No sé si lo pensábamos, pero estaba dentro del sueño inicial de todo el grupo nuestro, que fue orientado en su momento por un gran dirigente socialista que tuvo la Argentina, que fue Guillermo Esteves Boero. Bueno, siempre estuvo el sueño de pensar en la nación, ¿no? En un proyecto nacional. Y hoy estamos bastante más cerca que antes, ¿eh? Hemos transitado un camino que ha sido un camino de trabajo, de esfuerzo, de cumplir con las expectativas de los ciudadanos, que nos han ido revalidando en cada uno de los espacios, elección tras elección. Y bueno, hoy tenemos realmente desafíos muy grandes: gobernar Santa Fe, seguir gobernando la ciudad de Rosario después de tantos años, y bueno, pensar también en un proyecto para la Argentina. De acuerdo al proyecto programático que el socialismo tiene para Santa Fe, que ha venido desarrollando con Wiener y continúa con Fatti, ¿cuál es el potencial que tiene la provincia para ese desarrollo y cuál es el contrapeso que tiene la provincia para ese desarrollo? Yo diría que Santa Fe es una provincia fantástica, que tiene un futuro realmente promisorio. Se están poniendo en marcha, se han puesto en marcha en estos años algunas políticas de transformación estructural cuyos resultados quizás todavía no se ven plenamente, porque las transformaciones que se han hecho y se están haciendo en educación, obviamente los resultados los vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Yo lo escuchaba ayer al ministro de Seguridad, al ministro Lamberto, cuando explicaba los cambios que se han venido introduciendo en la formación de los policías, extendiendo el periodo de formación a 2 años, incorporando otro tipo de materias y de especificidades a la formación, una tecnicatura de 1 año más. Pero claro, esos nuevos policías recién están empezando a salir, recién se están incorporando a la fuerza. Toda la transformación del sistema de salud, con la construcción de 8 hospitales, la mayoría de los cuales todavía está en ejecución, algunos ya están funcionando, bueno, aquí cerquita el de Las Parejas, por ejemplo. Todas estas cosas me parece que van a ir realmente generando una provincia distinta, con más calidad institucional, con un Estado más moderno, más eficiente, más descentralizado, con mejores servicios a los ciudadanos, con buena educación, con buena salud, y también, por supuesto, la obra pública. Hay proyectos de infraestructura muy importantes. Quizás los recursos no nos han acompañado para que los plazos de inversión fueran mucho más breves y pudiera visualizarse más rápidamente, pero vamos a continuar en ese camino. Las políticas de Estado llevan tiempo. No hay políticas de Estado ni en 4, ni en 6, ni en 8 años, llevan tiempo. Y bueno, yo creo que los santafesinos nos van a seguir acompañando, porque esos resultados van a empezar a verse con mucha claridad, ¿no? Hablando de lo programático del socialismo, se ha caracterizado por la descentralización. Rosario lo vivió a través de los centros municipales de distrito, la creación de los nodos a nivel provincial, ahora el proyecto de las 5 jefaturas policiales. Esto es debido a la extensión territorial y para estar más cerca del ciudadano en sí, Miguel. Sí, obviamente los dos motivos son el fundamento, la extensión territorial, que determina
que siempre hay una gran lejanía entre el centro donde se toman las decisiones y los departamentos, las localidades más alejadas. Y por otro lado, la necesidad de tener un Estado más cercano al ciudadano. Los estados democráticos modernos son estados donde el ciudadano participa, donde no solamente vota cada 2 años, sino también participa a través de sus instituciones, está cerca de las decisiones públicas, puede opinar, puede ser consultado. Y para esto es necesario tener un Estado que esté más cerca del territorio, de los gobiernos locales, de las instituciones, y me parece que en ese camino estamos avanzando. Obviamente son procesos graduales, porque hay que cambiar toda una mentalidad de la burocracia, hay que modificar procedimientos, hay que generar estructuras nuevas, pero bueno, son cambios estructurales que nosotros estamos convencidos que van a tener como resultado una provincia nueva, una provincia distinta, que además tiene una gran potencialidad económica y bueno, ese es el sustento también del desarrollo productivo de Santa Fe, ¿no? Uno de los mayores opositores, precisamente los nodos, son sus compañeros justicialistas de bancada, Sí, claro. Son líderes territoriales como los senadores. Sí, efectivamente, muchas veces se ve como una competencia. También nos pasó cuando nosotros promovimos la descentralización en Rosario con los dirigentes vecinales, que veían al centro de distrito municipal como una competencia a la tarea clásica del dirigente vecinal. Pero después terminaron encontrando allí un espacio de participación que no tenían antes. Y acá va a ocurrir lo mismo. Me parece que no se intenta competir con los órganos legislativos, que tienen otra función y otra responsabilidad, sino más vale llevar la administración cerca del ciudadano, y no tiene por qué ser una competencia, digamos, para los senadores, para nada. Senador, no podemos dejar pasar por alto, a pesar de que ya pasó un tiempo, pero sigue vigente porque ha salido informaciones sobre el tema Toñoli, el remover funcionarios policiales, pero fundamentalmente la acusación que se le había hecho al doctor Marcos Escajadillo, hombre de confianza del socialismo, que integralmente lo integra. ¿Cuál es la lectura que hace de esta desmentida, de ese procedimiento que tendría, ese proceso que tendría iniciado Escajadillo vinculado a los narcotraficantes? Sí, quedó a las claras, evidente, de que era tan solo una maniobra muy malintencionada y sin ningún tipo de fundamento de algunos dirigentes del Frente para la Victoria, que encontraron en un periodista de la ciudad de Rosario, lamentablemente, digamos, alguien, un colaborador, supongo yo, bien intencionado, pero sin la suficiente información como para poder chequear las fuentes y en todo caso dar una información fidedigna. De hecho, no hay ninguna causa que involucre a Marcos Escajadillo, no hay ninguna investigación en curso, no hay ninguna denuncia contra él, no hay ni siquiera, por lo menos, ninguna cuestión concreta que se le pueda imputar. No hay ningún juez que esté con causas alrededor de su persona, o sea que evidentemente fue como se suele decir en el periodismo, carne podrida, ¿no? ¿Cómo se le saca ese San Benito a Escajadillo? Bueno, obviamente es un daño que es difícil de reparar, ¿no? La calumnia dicen que es como el clavo en la madera, uno saca el clavo pero la marca siempre queda. Y bueno, lamentablemente son los riesgos que a veces corremos todos los que estamos en alguna función pública, ¿no? Y más en tiempos donde la falta de escrúpulos en la política hace que se utilice cualquier herramienta para desgastar a un adversario político. ¿Cuál es su relación con Mónica Fein, la intendente de Rosario, y cómo ve además usted hoy, ya salido de la ciudad, a la ciudad que gobernó durante 8 años? Bueno, desde luego yo tengo una relación de amistad y de afecto con Mónica desde hace muchos años. Hemos compartido la militancia universitaria, después compartimos la gestión pública con el gobierno de Hermes y después ella fue colaboradora mía también, así que tenemos una relación de trabajo, de militancia y de afecto de muchos años. Creo que es una gran intendenta. Obviamente Rosario es una ciudad difícil, una ciudad compleja, con muchas dificultades, muy extensa, con mucha población, con recursos que siempre son escasos para atender las demandas de la sociedad, con muchos servicios, pero
creo que lo está haciendo muy bien y que vamos a seguir avanzando, y está demostrando que es bueno la renovación en política. Cuando yo terminé mi segundo mandato, muchos me insistían en que fuera por un tercer mandato, y probablemente, por lo menos por lo que indicaban las encuestas, podría haberlo hecho. Pero nos pareció importante que hubiera un cambio, que hubiera una renovación, que hubiera un nuevo equipo, porque me parece que la democracia se fortalece cuando hay alternancia, cuando hay recambio, aunque sea dentro de un mismo proyecto político. Cuando los proyectos se hacen dependientes de una sola persona, estamos en problemas. Con respecto a la constitución de la provincia, que creo que desde que se recuperó la democracia se viene hablando de la reforma constitucional de Santa Fe, se hizo en Santa Fe la reforma nacional, pero no se adecuó la constitución provincial. Es un tema de charla entre los senadores, por lo menos informalmente, porque todos hablan de la reforma, pero nunca se encara definitivamente. No es tema de charla. Para serle sincero, nunca hemos visto voluntad en el justicialismo para encarar un proceso de reforma. No la hubo antes, no la hay ahora tampoco, y obviamente esto es determinante porque ellos tienen mayoría en las dos cámaras, así que no hay ninguna perspectiva, por lo menos de aquí a 3 años, que pueda haber alguna posibilidad de reforma constitucional. Sin embargo, nosotros no abandonamos ese objetivo, creemos que es muy importante, que hay que lograr un consenso para poder avanzar en una reforma que modernice la Constitución santafesina. Fíjese que prácticamente todas las provincias, igual que el Congreso Nacional, comenzaron su tarea el 1 de marzo, y sin embargo en Santa Fe es una de las 2 provincias de la Argentina donde tenemos que esperar recién al 1 de mayo para empezar la tarea legislativa. Por supuesto que estamos trabajando igual, pero formalmente para poder presentar un proyecto o abrir una discusión hay que esperar al 1 de mayo. Bueno, este es solamente una muestra, una pequeña muestra del atraso que tiene nuestra Constitución y que debiéramos nosotros corregir. Pero bueno, esperamos que en algún momento logremos ese acuerdo para poder avanzar. Inclusive se va a presentar un dilema en las próximas elecciones cuando la Constitución Nacional Exacto. va a habilitar a los chicos de 16 años y la de Santa Fe no permite que menores de 18 voten. Así es, va a ser otra contradicción que vamos a tener. Varias provincias pudieron resolverlo, pero la nuestra no, porque justamente está establecido en la Constitución, así que ese es otro tema pendiente. Bueno, un tema que todos los presidentes de comuna lo plantean y lo sufren, claro. El periodo de 2 años para las comunas, que prácticamente los obliga a estar permanentemente en campaña. Hay un consenso total que eso tiene que llevarse a 4 años, pero bueno, son de las cosas que están pendientes. Ingeniero, muchísimas gracias por su visita. No, a ustedes, gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo bloque de Las 4 Estaciones con más testimonios.